3 Juan, uno de los libros de la Biblia. Introducción. 3 Juan es el tercer y último de las epístolas atribuidas al apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Es un libro muy breve, con un solo capítulo y solo 14 versículos, lo que lo convierte en el libro más corto de la Biblia en términos de palabras en el idioma original griego. Autor y fecha. Tradicionalmente, se cree que fue escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, 1 Juan y 2 Juan. Se refiere a sí mismo como el anciano, versículo 1, lo que sugiere que era bien conocido entre los destinatarios. Probablemente fue escrito entre el 85 y el 95 DC, cerca del final del siglo I. Destinatario y propósito. La carta está dirigida a Gayo, un creyente fiel y líder dentro de la iglesia. Su propósito es elogiar a Gayo por su hospitalidad hacia los misioneros cristianos y advertir contra Diótrefes, un líder autoritario que rechazaba la autoridad apostólica y excluía a quienes apoyaban a los misioneros. También menciona a Demetrio, un creyente ejemplar que se destaca por su testimonio positivo. Temas principales. Hospitalidad y apoyo a los misioneros. Juan alaba a Gayo por recibir y ayudar a los siervos de Dios en su viaje, versículos 5 a 8. La arrogancia y el abuso de autoridad. Diótrefes es denunciado por su comportamiento egoísta, su rechazo a la autoridad apostólica y su persecución contra los fieles, versículos 9 a 10. Buen testimonio cristiano. Juan recomienda a Demetrio como un modelo de conducta cristiana, versículo 12. La importancia de la verdad. Juan enfatiza vivir en la verdad y caminar en amor, versículo 4. Resumen del contenido. Saludos de Juan a Gayo, versículos 1 a 4. Elogio a Gayo por su hospitalidad, versículos 5 a 8. Advertencia sobre Diótrefes y su mal liderazgo, versículos 9 a 10. Recomendación de Demetrio como un creyente ejemplar, versículo 12. Despedida y deseos de encontrarse en persona, versículos 13 a 14. Curiosidades. Es la carta más corta del Nuevo Testamento. No menciona directamente a Jesús ni hace citas del Antiguo Testamento. Diótrefes es un ejemplo de liderazgo negativo en la iglesia primitiva. Es una carta personal en lugar de una epístola doctrinal. Versículo clave. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 Juan 1 a 4. Reflexión. 3 Juan nos enseña sobre el amor cristiano en acción, la importancia de la verdad y cómo debemos actuar con humildad y servicio en la iglesia, en contraste con la arrogancia y el abuso de poder. Contexto histórico y cultural. En el siglo I, las iglesias cristianas no tenían templos como hoy, sino que se reunían en casas de creyentes. La hospitalidad era fundamental para los misioneros y predicadores itinerantes. Los líderes de iglesia eran figuras clave en la comunidad y algunos ejercían un poder excesivo, como es el caso de Diótrefes. Esta epístola muestra una tensión entre autoridad apostólica vs líderes locales, un tema recurrente en la iglesia primitiva. Análisis literario y teológico. Género, epístola, carta, con un tono personal y pastoral. Estructura, sigue un modelo clásico de carta grecorromana, con saludo, cuerpo y despedida. Tema teológico central, la verdad y el amor en la comunidad cristiana. Juan insiste en que la vida cristiana no solo es doctrina, sino acción. Significado de los personajes clave. Gayo. Posiblemente un líder cristiano hospitalario. Muestra fidelidad y generosidad con los siervos de Dios. Su nombre era común en la época, lo que dificulta identificarlo con otros personajes bíblicos llamados Gayo. Diótrefes. Único personaje en el Nuevo Testamento con este nombre. Representa el mal liderazgo dentro de la iglesia, autoritarismo, orgullo y rechazo a la enseñanza apostólica. Juan no menciona que haya sido corregido, lo que sugiere que su influencia era fuerte. Demetrio. Recomendado por Juan como alguien con buen testimonio. Probablemente un maestro o misionero itinerante que necesitaba apoyo de la comunidad. ¿Por qué es importante hoy?
Muestra la diferencia entre un liderazgo bueno y uno malo dentro de la iglesia. Nos reta a ser hospitalarios y apoyar la obra de Dios, tal como hizo Gallo. Nos advierte contra el orgullo y la división en la comunidad cristiana. Influencia y uso en la iglesia primitiva. Se usaba para reforzar la autoridad apostólica en un tiempo donde surgían líderes independientes como Diótrefes. Ejemplo de hospitalidad cristiana, algo crucial cuando los cristianos eran perseguidos y dependían de la solidaridad de otros creyentes. Aplicación práctica. ¿Estoy usando mi influencia para edificar o dividir la iglesia? ¿Apoyo a los que trabajan para el reino de Dios, como hizo Gallo? ¿Vivo de acuerdo con la verdad o con mis propios intereses, como Diótrefes? Relación con 1 y 2 Juan. 3 Juan comparte temas con las otras epístolas de Juan, pero tiene diferencias clave. 1 Juan es una carta más general y doctrinal sobre la luz, el amor y la verdad. 2 Juan es una advertencia contra falsos maestros y la necesidad de discernimiento. 3 Juan es muy personal, enfocada en personas específicas y sus acciones dentro de la iglesia. Es interesante notar que 2 Juan advierte contra recibir a falsos maestros, mientras que 3 Juan alienta a recibir a los verdaderos siervos de Dios. Juntas, estas cartas muestran el equilibrio entre discernimiento y hospitalidad. El concepto de la verdad en 3 Juan. Uno de los temas principales es la verdad, mencionada varias veces en la carta. Versículo 3, Juan se alegra porque Gallo anda en la verdad. Versículo 4, no hay mayor gozo que ver a los creyentes en la verdad. Versículo 8, aquellos que sirven a los misioneros son colaboradores con la verdad. Aquí, la verdad no es solo conocimiento, sino un estilo de vida. La fe cristiana no es solo creer en la verdad, sino vivir en ella. El problema de la autoridad en la iglesia primitiva. El conflicto con Diótrefes refleja una lucha común en el primer siglo. Los apóstoles y sus discípulos tenían autoridad doctrinal, pero no siempre estaban físicamente presentes en todas las iglesias. Algunos líderes locales rechazaban la autoridad apostólica, como Diótrefes, quien quería tener el control absoluto. Esto muestra que, incluso en la iglesia primitiva, ya había conflictos de liderazgo y poder. Hoy en día, el problema de líderes que buscan control en lugar de servir sigue siendo relevante en algunas comunidades cristianas. La importancia de la hospitalidad en el cristianismo primitivo. En tiempos del Nuevo Testamento, no había hoteles cristianos ni lugares seguros para los misioneros. Dependían de la hospitalidad de otros creyentes. Gallo es un modelo de hospitalidad cristiana. Diótrefes representa la falta de hospitalidad y el orgullo. La hospitalidad era vista como una expresión de la fe. En la actualidad, aunque no siempre alojemos misioneros en nuestras casas, podemos aplicar este principio apoyando la obra de Dios con nuestros recursos y tiempo. Aplicaciones espirituales modernas. Cuidado con el abuso de poder en la iglesia. La fe verdadera se demuestra con hechos, no solo con palabras. El liderazgo cristiano debe ser humilde y servicial, no controlador. Dios valora a quienes colaboran en su obra, incluso con pequeños actos de hospitalidad.